ustedes ya vieron lo que son las proposiciones, dice. Una proposición es una afirmación de la que se puede decir si es verdadero o falso. Entonces, se le representa con la letra P, pongamos aquí. Puede tomar dos valores, verdadero o falso. Si no, entonces no es proposición. B puede tomar dos valores, como habíamos dicho, que son 0 y 1, o verdadero y falso. Entonces son dos valores, nada más. Igual nosotros podemos tener dos proposiciones, dicen P y Q. La combinación de estas son 4. Aquí sería 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Aquí están las 4 combinaciones posibles de dos proposiciones. Conectores lógicos para unir las proposiciones. Entonces tenemos aquí el P, la negación de P. Cuando es 0 es 1, cuando es 1 es 0. Entonces yo puedo tener también la conjunción lógica, el I. Entonces el P y Q, el O, P o Q. Las principales, con las tres yo puedo formar toda la lógica. Entonces el P y Q, pues, cuando era verdadero, cuando los dos son verdadero. Caso contrario, es falso. El O, basta que uno de los dos sea verdadero, es verdadero. Solo es falso cuando los dos son falsos. Entonces yo le pondría 0 aquí y basta que haya un 1. Ya. Entonces, para mí, la tabla de la negación, el NAT, ¿por qué se utiliza en inglés en esto mucho? Es porque todas las computadoras, todo esto vino, para nosotros al menos nos llegó de Estados Unidos, entonces utilizamos la definición inglesa, entonces aquí a este le llamamos NAT, a este le llamamos AND y a este le llamamos OR. Pues con estas tres usted puede formar toda la lógica. Veamos, por ejemplo, cómo aplicamos nosotros en circuitos o algo de la lógica. La forma más simple, la lógica de conmutadores, dice. Aquí tengo A y B, son dos interruptores. Yo puedo considerar a que A es una variable, pues, como puede tomar solo dos valores, así como B era una proposición que solo puede tomar dos valores, o verdadero o falso, así la variable A puede tomar dos valores, o abierto o cerrado. ¿Sí? No puede tomar otro valor más. Igual a B, solo pueden tomar sus valores. Entonces yo puedo aplicar la lógica a, a este tipo de variable, le llamaría una variable lógica. El A y el B son variables lógicas y pueden tomar solo dos valores. Entonces miren, aquí se forma un AND. ¿Por qué es un AND? Porque para que se prenda el foquito, que sería mi salida, tiene que estar el uno y el otro. Tanto cerrado el A como cerrado el B. Si los dos están cerrados, se prende el foco. Si uno está abierto, ya no se prende. Por ejemplo, aquí está la tablita, por ejemplo, he puesto AB, ABC, miren, la misma tabla de AND. Entonces aquí tengo el OR, el uno, el otro o ambos, la disyunción normal, ¿sí? Entonces el uno, el otro o ambos. Aquí, si es que se cierra este A, se prende el foco. Si se cierra el B, se prende el foco. Y están cerrados los dos, igual se prende. Entonces, cuando el foco se apaga, únicamente cuando los dos están abiertos. Nosotros no es que solamente podemos aplicar, así como decir, para decir AND, OR, ¿no? Por ejemplo, aquí se me ocurre a mí por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, diseñar una alarma que se active cuando la puerta principal está abierta y cuando la ventana está abierta y es pasado las 12 de la noche. ¿Ya? Entonces, ahí, esta es una función lógica que tiene tres variables. La función, ¿cuál es la función? La función es la salida, sería la alarma se activa, es la función de salida. Si le dibujo aquí un diagrama de bloques. Aquí está mi función de salida F, que sería la alarma.
Aquí tengo mis entradas. Cuando ustedes tienen una función, ustedes tienen una función, cualesquiera, dicen, aquí tiene, esta es su y o su f de, esta es su, entra la x, pues. Entonces y es una función de x, ¿sí? Entonces aquí esta es una función, la alarma se va a encender, pero ¿de qué depende que se encienda? Las entradas son la puerta, la ventana y el reloj. Entonces aquí sería sensor de la puerta, un sensor en la ventana y un comparador en el reloj. Si los tres se ponen en uno, los tres se disparan, tuc, 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 se dispara la salida y suena la alarma. Basta una vez que no esté disparado, ya la de alarma no se dispara. En este caso, hecho con esto es que, ¿qué función sería esta? Sería una función AND. Y la pregunta del millón es, ¿cómo será un AND? Ahí estaría un AND, un negador. Esta es una misma variable. Esta es una misma variable, pero es un interruptor que tiene dos posiciones. En abierto, abierto y cerrado. Cuando está en la una, ya no está en la otra. O sea, que sería mi A y este es mi A negado. Cómo representar con interruptores una NAT, una compuerta NAT. Entonces aquí vemos, aquí está justo puesto la compuerta AND con transistores. Entonces miren, aquí nosotros tenemos aquí está le he puesto el símbolo, aquí está, se simboliza así la compuerta AND. Dos entradas A y B y la salida que sería mi A AND B. ¿Sí? Esta es mi salida A y B. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí, por ejemplo, dice, habla de un 0, 0 y salida 0. Entonces nosotros hablamos en voltaje aquí. Yo le voy a poner esta misma tablita en voltajes. Tengo mi A, tengo mi B y mi salida que está aquí. Salida. Entonces nosotros, por ejemplo, yo puedo poner voltajes aquí. Yo pongo ¿qué se me ocurre a mí? Yo pongo 0 voltios en A. 0 voltios en A. Y en B pongo 0 voltios. Si aquí está 0, aquí está 0. Las bases están en 0 voltios, por lo tanto, esta juntura que se llama base emisor está polarizado inversamente. Por lo tanto, están en corte los dos transistores. Y si están en corte los dos transistores, la corriente que pasa por aquí es nula y el voltaje de salida es 0. ¿Sí? Si yo pongo así de esta forma, 5 voltios, entonces, ¿qué pasa? He puesto 0 voltios en A. ¿Y cómo le puedo poner 0 voltios en A? Ahí está 0 voltios en A. ¿Y cómo le puedo poner 5 voltios en B? Le pongo una fuente de 5 voltios aquí. Fuente de 5 voltios. Así está. 0 voltios en A, 5 voltios en B. 0 voltios en A, 5 voltios en B. ¿Qué sucede ahí? Aquí este trata de polarizarse, pero este todavía está abierto. Y la corriente no, basta que este esté abierto, ya no hay camino. La corriente está abierto y sigue abierto esto de aquí porque no hay corriente para este de acá. Se abre no hay corriente para este. Por lo tanto, basta que uno de los dos esté abierto, sigue abierto. No hay corriente y sigue siendo 0. Igual pasa en el otro lado, cuando aquí este vale 5 y este vale 0. Igual sigue 0. Ahora, solo cuando va a haber un voltaje aquí. Va a haber un voltaje aquí solo cuando los dos estén polarizados directamente.
Pongo 5 aquí, 5 voltios aquí, 5 voltios acá, los dos se polarizan directamente y por lo tanto aquí tendríamos, se saturan los dos transistores y hay corriente y aquí hay un voltaje. Aquí solo va a caer menos de un voltio, un 0,505 y aquí me va a aparecer 5 voltios, teóricamente, ¿no? O sea, en la teoría, ahí está. Entonces, ¿qué compuerta es esta? Es la compuerta AND. Entonces, hay una, se llaman los niveles lógicos, se llama lógica del transistor-transistor, TTL. En esta TTL, entonces, lógica del transistor-transistor, los niveles son, los niveles de voltaje, los niveles lógicos son, perdón, el cero lógico está entre 0 voltios y menor de un voltio. Y el uno lógico se le considera entre, bueno, depende de, o sea, es desde 4 a 5, pero podría ser un poco antes, entre, pongamos aquí, entre 4 y 5 voltios, ¿ya? O 3,5. O sea, existe una lógica, siendo exactos, es una lógica casi exacta. Entonces aquí entre este, pongamos, le voy a poner un valor, ya, voy a poner un valor, solamente para ponerlo. Entre un voltio, digo, perdón, 0 voltios y un voltio se considera cero lógico. Entre 4 voltios y 5 voltios se considera uno lógico. Y cuando está en la mitad se considera indeterminado. Entonces, en los circuitos lógicos siempre tiene que estar o en cero lógico o en uno lógico, ¿sí? Si está indeterminado, si hay una salida indeterminada, significa de que está, ahí realmente está el circuito funcionando mal. Teóricamente debería funcionar en la teoría, pero a veces en el Internet, como saben ustedes, no todo lo que está en el Internet es probado. Entonces le probemos. Ya. Miren, jóvenes, he realizado la unión. Yo puedo utilizar el símbolo de tierra, por ejemplo, power, to ground, es ground, tierra. Es una referencia, entonces de aquí es lo misma tierra de acá, es como que estuvieran unidas. Aquí yo puedo unirles las dos, pero le he puesto
separadas, pero este símbolo significa de que es el mismo punto. Igual puedo yo poner aquí mismo también lo mismo. Le voy a poner esto para que se vayan acostumbrando a este símbolo. Igual le pongo acá. Aquí pondríamos un voltímetro. DC voltmeter. Aquí me va a marcar lo que yo dije, la tablita esa. Pongamos de aquí directo. Ya. Entonces, listo. Ahorita teóricamente ya debería correr. Entonces, miren, pongamos, le voy a amplificar esto. Cuando los dos interruptores están abiertos, lo que habíamos dicho está en corte, aquí me marca 0 voltios. Que está abierto es el voltaje 0, voltaje 0. Entonces, está 0 voltios. Si yo cierro uno de estos, igual sigue en 0. Aquí se subió a 1, mire, pero está en la región indeterminada. Entonces, está bajo, es un nivel bajo. Entonces, sigue en la región indeterminada. Entonces, veamos qué pasa si pongo cierro los dos. Se subió a 419. Entonces, sí, tiene la función lógica. Funciona bien. O sea, no es perfecto los niveles lógicos como quisiéramos, pero funciona ya como una AND. Entonces, aquí es el 1, para que aquí aparezca 5 voltios, tienen que de ley los dos estar en 5 voltios. La compuerta OR, la que nosotros decíamos el uno o el otro. Entonces, aquí veamos, comprobemos igual. Le vamos a comprobar efectivamente si es que los voltajes en esta OR. Aquí tengo mi A, mi B y mi salida. Aquí está el símbolo de la OR. ¿En qué se diferencia el símbolo de la OR de la AND? ¿Qué diferencia tiene? Miren la AND cómo es. Es una como media circunferencia. Miren el OR cómo es. ¿Sí? Este es el A o B. Entonces, ¿cómo funciona el OR? El OR basta que uno de los dos esté en uno lógico, ya la salida es uno lógico. Veamos si es cierto. Entonces, si yo pongo uno lógico, miren aquí algo interesante, es como que estuvieran en paralelo mismo, porque el camino que va a seguir la corriente, si este de aquí está en 5 voltios, entonces esta base emisor está polarizada directamente, por lo tanto este transistor está en saturación y por lo tanto hay camino de corriente por aquí hacia acá y aquí vamos a tener voltaje, no importa lo que esté el otro. Si aquí este está en 0 voltios, se abre no hay camino de corriente por aquí. Están abiertos. Entonces, si este está en 5 voltios, esta, esta base emisor se pone en polarización directa, por lo tanto, este se satura este transistor y por lo tanto hay camino de corriente por aquí. Y aquí tenemos voltaje. Entonces, basta que uno de los dos esté saturado y ya tenemos voltaje y ya tenemos salida. A la salida también tengo un voltaje de 5 voltios. Y si basta, cuando los dos están en 0, ahí no hay corriente o la corriente es mínima, casi 0. Y el voltaje de salida también es 0. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Veamos aquí allanando, dice, pues aquí cuando tengo con otro color, 0 voltios en A, 0 voltios en B, están abiertos los dos transistores y por lo tanto aquí la salida es 0. Si aquí tengo
0 voltios en A y 1 en B. Lógico, no, pongamos 5 voltios, perdón, pongamos 5 voltios en B. Entonces se satura este transistor de aquí y tenemos corriente y tenemos 5 voltios de la salida. Igual sucede lo que le expliqué en el otro lado. Tengo 5 voltios y acá X aquí. Así está bien. 5 voltios, 0 voltios. Y aquí también tengo, ¿sí?, 5 voltios de la salida igual. Y si los dos están saturados, igual tengo corriente. Y tengo 5 voltios o más, creo que tendré, no, 5 voltios mismo. Veamos teóricamente, ahora eso es la teoría. Ahora armemos y veamos qué pasa. Copiemos. Copy block. Lo voy a cambiar. Entonces, ¿qué se cambia aquí? Lo único que se cambia es esto. Que aquí tiene camino directo. Acá. Y este tiene camino directo a la fuente. Veamos qué funciona ahí. Tics. Amplifiquemos un poquito. Entonces, miren, cuando los dos están cerrados, me marca 4 voltios, que es uno lógico. Y le abro este, sigue marcando 430, que es uno lógico. Le abro este, sigue marcando 430, que es uno lógico. Y cuando le abro los dos, 0. Este funciona perfecto, este OR. Está funcionando perfecto este OR. Entonces, la negación sería un circuito bien simple, sería la negación. Pero también hay como complicarle, ¿no? Aquí está un NAT sin valores. Yo podría poner un NAT solamente, poner una negación solamente directo. Este puede ser un negador. Un circuito como este puede ser un negador. Así de fácil. El negador para mí es una sola entrada. Yo quiero que va a entrar así. Con un solo transistor. Aquí tengo mi voltaje 6 voltios. Y aquí tengo mi tierra. Y tengo mi entrada A. Y aquí me va a salir mi anegado. Entonces aquí le ponen 10 kiloohmios. Y aquí le están poniendo 4.3, 4.7K. Veamos si me funciona así al ojímetro. Aquí está A y aquí está anegado. Perdón. Este es A y aquí está anegado. Si aquí tengo 5 voltios, aquí tiene que aparecerme 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, aquí tiene que aparecerme 5 voltios. Porque este es mi 1 lógico y este es mi 0 lógico. Este es mi 0 lógico y este es mi 1 lógico. Entra 1, sale 0. Entra 0, sale 1. ¿Sí? Entonces, teóricamente, veamos si me funciona así. Yo al ojímetro, pues no le he diseñado. Pero si en los anteriores funciona, entonces debería funcionar. Cojamos otra vez otra copia, dice. Aquí toca poner copy block. Pin. Pin. Okay.
Y me falta el voltímetro. Dos cosas me faltaban para poder probar. La tierra y el voltímetro. Ya. Entonces, miren, ahí ya tenemos todo listo para, teóricamente, para que funcione. Miren, aquí cuando está 5 voltios, cerrado 5 voltios, aquí 5 voltios, aquí ¿cuánto hay? 0. Si yo le abro esto, ahí está 0, y aquí está 5,95. Casi está, pues aquí cuando está 0 voltios aquí está, perdón, aquí está, cuando está cerrado este 5 voltios, aquí está 0. Cuando aquí está 0, aquí está 5. Esto es un negador facilito. Veríamos si funciona el Logic Prof. Vamos a ver si funciona el Logic Prof. Entonces aquí le voy a poner, ajá, debería estar aquí. Muy bien, ahí está. 0, mira, ahí está bien. Entonces está ahí 0 y sale 1. Y le cierro, está 1 y sale 0, miren. Sí funciona mi Logic. De ahí, no es que las compuertas son así, así como yo las hago. Las compuertas, estas son esquemáticas. Por ejemplo, una AND más complicadita, es una NAT, perdón, una NAT más complicadita es esta. También funciona como la anterior. También funciona como este, o mucho mejor, pero esta es con más adaptación de señal, con más protecciones. Este tiene una protección y encima de esta adaptación de señal, pero ya toca diseñar los valores de resistencias para que funcione esta NAT. Entonces así complica. Esta es una compuerta AND comercial y puede ser más complicada, es una AND comercial. Aquí tiene adaptadores, adaptadores de señal. Este es, por ejemplo, esta parte son protecciones. Ward, ring, anillo de protección. Son protecciones de sobrevoltajes y sobrecorrientes. Acá tengo ya la función lógica en sí. ¿Sí? Y también protege la salida y todo. Entonces, esta es una compuerta AND comercial. ¿Cuántos transistores para una compuerta AND comercial? 1, 2, 3, 4, 5. No más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 transistores para una compuerta AND comercial. Aparte de los diodos, ¿no? Entonces, imagínense en la lógica, ahora de millones de transistores está formada los circuitos integrados. Muchísimos. Listo, jóvenes. Con esto terminaríamos la materia.